Hace muy poco saltó la noticia de un informe del gobierno francés que la verdad ha puesto todo patas arriba. Así que hoy vamos a meternos de lleno en este documento, porque lo que cuenta sobre cómo está cambiando la sociedad francesa es para analizarlo con calma. Y para que se entienda la magnitud del asunto, empecemos con esta frase. Ojo, que no es de un periódico cualquiera, es del propio informe de seguridad del gobierno francés. Hablan de un ejército silencioso con un objetivo muy claro. Claro, con una frase así, normal que saltaran todas las alarmas en París. Vale, para ir por partes y que no se nos escape nada, este es el plan. Primero, vemos qué dice exactamente el informe. Luego, los datos que hay detrás. Tercero, intentaremos entender de dónde viene esta división. Veremos las consecuencias que ya se están notando y, al final, la gran pregunta. ¿Qué supone todo esto para el futuro de Francia? Venga, pues vamos al lío. Entramos en la primera parte. Y aquí está la clave de todo. El gobierno francés está advirtiendo de una infiltración, pero no una que viene de fuera, sino desde dentro mismo del sistema. A ver, lo que dice el informe, y esto es muy importante, es que la amenaza no es la que nos imaginamos normalmente, no es algo externo. La acusación es que se está siguiendo una estrategia de influencia desde dentro. La idea, según el documento, es que los hermanos musulmanes estarían buscando transformar las instituciones, pero no la fuerza, sino metiéndose poco a poco en ellas. Claro, aquí surge la pregunta, ¿y quiénes son exactamente los hermanos musulmanes? Pues bien, se trata de una organización que no ve el Islam solo como una religión, sino como un sistema político completo. Y su método, según se describe, no suele ser la violencia, sino la influencia, ya sea a través de colegios, de asociaciones, de la política, para ir paso a paso moldeando las instituciones a su manera. Bueno, ¿y todo esto que suena tan fuerte? ¿De dónde sale? Pues no es una simple opinión. Detrás de esta preocupación hay datos, cifras muy concretas que apuntan a un cambio social bastante profundo. Y fijaos en esto, porque es sorprendente. La diferencia entre generaciones es abismal. Uno pensaría que los jóvenes son menos religiosos, ¿no? Pues aquí pasa todo lo contrario. Un 30% de los jóvenes musulmanes se declara extremadamente religioso. Eso es el triple que la generación de sus abuelos. Está claro que algo se está moviendo. Y ese cambio de mentalidad se ve perfectamente en estos datos. Mirad, más de la mitad de los jóvenes musulmanes considera que las normas islámicas están por encima de la ley francesa. Y el dato del 81%, que cree que la religión tiene más razón que la ciencia sobre el origen del mundo, es que es un cambio de paradigma total, un vuelco generacional, vamos. Y claro, a todo esto hay que sumarle la demografía, el peso numérico. Si en 2016 eran un 8,8%, para 2050 se proyecta que podrían ser casi el 20%. Y esto, lógicamente, tiene una consecuencia directa. Su influencia en la sociedad y en la política va a ser inevitablemente mucho mayor. Vale, llegados a este punto, la pregunta es obligada. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué lleva a que una parte de la juventud se identifique más con su religión que con las leyes del país donde ha nacido? Vamos a ver cuáles son las raíces del problema. Pues parece que todo empieza en lo que llaman las banlieues, los suburbios de las grandes ciudades. El informe habla de un círculo vicioso. Los jóvenes se sienten excluidos, social y económicamente. Entonces, buscan una identidad, un sitio al que pertenecer. Y ahí es donde entran en juego ciertos predicadores que les ofrecen esa comunidad fuerte, una alternativa al Estado. Y claro, eso solo aumenta la separación. Y para entender lo que viene ahora, tenemos que hablar de un concepto que es el pilar de Francia, la laïcité. Es básicamente su versión del laicismo. Significa que el Estado es totalmente neutral con las religiones, y sobre todo que la religión se queda fuera de lo público, especialmente de los colegios. Pero aquí es donde la cosa se complica, y surge una paradoja. El objetivo de la laïcité, como al prohibir símbolos religiosos en la escuela, es crear un espacio común para todos, fomentar la unidad. Sin embargo, una parte de la comunidad musulmana no lo ve así. Lo perciben como un ataque a su identidad. Y ese sentimiento de agravio, de victimismo, es el que aprovechan algunos para reforzar la idea de ellos contra nosotros. Y por si fuera poco, hay influencias que vienen de fuera. Por un lado, la financiación de mezquitas desde otros países. Por otro, mensajes y sermones que chocan frontalmente con los valores de aquí. Y por supuesto, el gran amplificador, las redes sociales. Hoy, cualquiera con un móvil tiene acceso a imanes de TikTok o YouTube de cualquier parte del mundo, que a veces, según el informe, difunden una visión del Islam bastante radical. Vale, hemos visto los datos y las causas. Pero, ¿cómo se traduce todo esto en el día a día? ¿Cuáles son las consecuencias reales? Porque aquí es donde se ve el alcance del problema, en la fractura social que se está produciendo. Y creo que esta frase lo resume a la perfección. El pacto sobre el que se construyó Francia era muy claro. Da igual tu religión, primero eres ciudadano francés. Ese era el acuerdo. Pero parece que ese pacto se está rompiendo. Ahora hay una parte de la juventud que ya no lo ve así, que pone su identidad religiosa por delante de todo lo demás.
Como era de esperar, esto tiene un reflejo político clarísimo. Estamos viendo el surgimiento de dos Francias, dos juventudes que van en direcciones totalmente opuestas. Por un lado, en las ciudades y suburbios, un voto muy fuerte a la izquierda, más radical, con un discurso anti-islamofobia. Y por otro, en la Francia más rural, un voto masivo a la derecha nacionalista, con un mensaje de defensa de la República y control migratorio. Son dos mundos que cada vez se entienden menos. Y esto está generando grietas en los pilares del Estado. En la educación, por ejemplo, hay profesores que se autocensuran por miedo a hablar de ciertos temas. En el mundo laboral hay conflictos constantes por temas como los horarios para rezar. Y en seguridad, bueno, hay barrios donde directamente la ley del Estado no se aplica, donde la policía no puede entrar y son otros los que imponen sus propias reglas. Así que con este panorama llegamos a la parte final, la gran pregunta, la que lo resume todo. ¿Qué futuro le espera a Francia? ¿Estamos viendo el principio de una ruptura social? El informe lo deja bastante claro. El verdadero peligro no es que una religión crezca más o menos. El riesgo de verdad, la bomba de relojería, es el resentimiento mutuo, la desconfianza, la separación entre comunidades que ya no se hablan, que no se entienden. Ese es el caldo de cultivo ideal para que todo salte por los aires. Y con esto terminamos, dejando la pregunta en el aire. ¿Se puede parar este proceso de división o el contrato social francés ya se ha roto? Lo que está claro es que Francia se enfrenta a un debate sobre su propia identidad y de cómo lo resuelva dependerá, literalmente, su futuro como nación.